economista para hablar un poco de esta economía, de la economía que se viene, de qué es lo que va a pasar. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, ¿cómo estás? Muchas Sos gracias. del Observatorio de Política para la Economía Nacional, ¿sí? Bueno, Kevin, a ver, ahí tenemos inflación prevista para noviembre. Se estima en 12%, pegó un saltito, había bajado a un dígito, pero bueno, pegó un Fue coyuntural, digamos. Fue sí. coyuntural. ¿Por qué este número? Estos números que van a empezar a aparecer, yo creo que de acá a los próximos meses, esta cifra en particular es más un piso que un techo. Ya el presidente electo anunció que para los próximos 2 años se viene un contexto de estanflación, es decir, un estancamiento en la actividad económica y fuertes niveles de inflación, lo cual nos augura un panorama así para los próximos meses, por lo menos de acá para arriba, y tiene un poco que ver con las medidas que uno asume que se van a llevar adelante a partir del próximo mandato presidencial. Si bien la idea de la dolarización por el momento está descartada o planchada, se sabe que seguramente Milei encare un plan de estabilización que implique medidas en el aspecto cambiario, medidas en el aspecto monetario y medidas en el aspecto de los precios. Bueno, esto obedece un poco a todas estas medidas que va a llevar adelante, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo primero que imagino es unificar el tipo de cambio, por ejemplo, que eso es una experiencia que ya ocurrió cuando asumió Macri. Lo que primero que hizo fue unificar el... Mira, a priori, para la unificación del tipo de cambio, lo que hay que hacer es un trabajo fuerte con el cepo. Y Milei ya anunció que hasta tanto no se resuelva la cuestión vinculada a las LELIQs, va a ser difícil desarmar el cepo, porque desarmar el cepo con el contexto que tenemos de fuerte presión de las LELIQs puede llegar a generar un salto evaluatorio fuertísimo y generar, sin miramientos, una hiperinflación. Entonces, por lo que se ve, el cepo parece ser una medida más para finales del 2024 que para inicio de mandato. Y en el corto plazo lo que se espera es algún tipo de tratamiento de resolución de las LELIQs. Se rumorea de que Caputo está negociando un nuevo préstamo con el Fondo Monetario para tener un colchón de dólares que permita el desarme paulatino de estos instrumentos, así como también se espera que haya, digamos, una corrección del tipo de cambio y que, por lo menos es lo que se rumorea, que se lleve el tipo de cambio oficial a 650 pesos, que sería un valor del dólar más acorde a lo más que... Más competitivo, como se le suelen decir. Sí, podríamos decir así, más acorde a lo que el programa económico del nuevo gobierno nacional pretende, digamos. Y ahora, bueno, esto obedece un poco a eso, ¿no? Subir las expectativas de una suba del tipo de cambio, obviamente traccionan los precios eso hacia arriba. Mira, vamos a ver la evolución semana a semana y mientras te voy preguntando. Es inflación semana a semana, 2,5, esta es la semana del 5 del 11, 2,3, la del 12, 2,3, esta es la del 19 y aquí al costadito la la última semana, 3,1 ya acá con todos estos anuncios o preanuncios que vos dabas cuenta, seguramente algo tuvo que ver. En el 2015, cuando se subió, muchos decían, bueno, no, la economía ya está con un precio de 16 pesos, decían, ¿no? Cuando estaba 9 el oficial y 16 el blue. Decían, no, bueno, la economía ya se maneja con dólar a 16. ¿Qué crees que va a pasar acá? Cuando haya este salto, ¿va a ir a precios de la misma manera o crees que la economía ya se está manejando con un dólar que no es el oficial? Mira, observemos un poco lo que sucedió pospaso. Pospaso, Massa tocó el tipo de cambio, lo devaluó un 22% y fue el mes de septiembre donde estuvo el pico de la inflación. Que ahí es decir que 2 dígitos. Exacto, es decir que los precios guardan algún tipo de relación con el tipo de cambio oficial. Nosotros en nuestro observatorio vemos que la evolución de los precios en los últimos años está en un intermedio entre la evolución del tipo de cambio oficial y los tipos de cambios financieros o paralelos o como los quieran llamar. Es decir, una modificación del tipo de cambio oficial va a modificar sensiblemente los precios de la economía, porque va a elevar los costos de aquellos que importan, digamos, para la comercialización y de los importadores que necesitan insumos para la producción doméstica.
Es decir, si los costos se elevan, es muy probable que esto tenga un impacto fuerte en lo que es la dinámica de los precios, y ya el presidente electo ya anunció que los primeros meses de su mandato van a ser de inflación elevada, producto de las correcciones que él espera llevar adelante. Sí, y el tema de la caída del crecimiento, eso, porque digamos, se da un fenómeno. Yo entiendo que los países generalmente tratan de evitar el fenómeno de esta inflación, es el más peor de los riesgoso, males. Sí, sí. Es el peor de los males, Sí, sí. la estanflación, al menos eso es lo que siempre creí, ¿no? Que se busca evitar ese proceso porque es un combo bastante complicado, el de estancamiento y alta inflación. Él dijo de 12 a 24 meses, en un marco que tiene un punto de partida de 40% de pobres, digamos. Es un contexto muy difícil de medidas de shock muy duras. Sí, además el programa económico producto de la alianza política incipiente que se generó para el caso del balotaje, ¿no? Entre La Libertad Sí. Avanza y Juntos por el Cambio, nos muestra que la orientación económica del próximo gobierno nacional va a tener, o esperamos que tenga, más componentes asociados a lo que fue el programa económico del macrismo de 2016 a 2019, Claro. que la doctrina pura Claro. que planteaba Milei. Entonces lo que podemos ver es que nos esperan 4 años más parecidos al macrismo que a lo que plantea originalmente Milei, y por eso vemos que incluso las áreas vinculadas a la economía las está, Sí, sí, a sí. priori suenan personas afines al macrismo. Si uno lo lleva a los nombres, la llegada de Caputo inmediatamente generó el alejamiento de Ocampo, que era uno de los padres de la dolarización, y en donde Milei se apoyaba para ese programa, digamos. Llegó Caputo y el otro día Ocampo... Enhorabuena, igual que se abandone la idea de la dolarización, por lo menos en nuestra óptica, es un mejor escenario que estemos lejanos a la idea de dolarizar, pero bueno, sin duda alguna vamos a tener una dinámica similar a la que vimos en ese sentido, ¿no? En un sinceramiento de tarifas, en un sinceramiento de precios, en una corrección del tipo de cambio que a priori va a llevar a esto, ¿no? Un crecimiento de los precios, y esperemos que el gobierno nacional tenga la sensibilidad adecuada para poder gestionar contener la situación de la los sectores pobreza. sociales, claro. Porque en 2016, cuando asume Macri, la situación vinculada a la pobreza y a los ingresos de la clase trabajadora era completamente distinta, Claro, de la que adquiere ahora. claro. Entonces, Acá se empieza a un piso mucho más elevado. Sí, mira, vamos a repasar algunas consultoras cuál es la proyección de inflación. 12,6, todas coinciden en los 2 dígitos. Y entre los rubros que más subieron está alimentos y bebidas, que esto también es preocupante, ¿no? Cuando la inflación la generan los alimentos y la bebida, porque es donde los sectores populares no pueden reducirse. Otra de las consultoras, esta es CIT, 11,5%, rubros que más subieron, los medicamentos, 19%, y alimentos y bebidas, 13%, en estos dos casos por encima del promedio. La suba de alimentos es complicado, ¿no? Que sea por encima del promedio general. 13,4%, esta es EcoGo. Y los alimentos aquí, 3,4% en la última semana, es el rubro que más subió. Bueno, alimentos todas coinciden que es uno de los rubros que más subieron. Esto es un problema para los sectores populares o de bajos recursos, que bueno, en el alimento es donde acuden todos esos sectores, ¿no? Sí, nobleza obliga. Esto es una dinámica que ya se viene evidenciando en los últimos 3 años. En el actual gobierno nacional se ha visto evidenciada esta dinámica, y en el gobierno de Mauricio Macri también. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total, claro, por en encima general fueron por encima del promedio de la inflación, y eso es el causal. Pega directo en los sectores populares y de bajos recursos. Exacto, es el causal de la pobreza actual, digamos. Claro. Es la principal causa para explicar la pobreza actual, porque si nos ponemos a ver en el mercado laboral, hay un 6,3% de desocupación, niveles récord de la historia reciente Pero se da un argentina. fenómeno, Kevin, no sé si coincidís, y creo que esto lo deja un poco la pandemia, o no sé, pero el fenómeno del trabajador pobre, del trabajador bajo convenio, que tiene un convenio laboral, trabaja 8 horas, hace horas extras y demás, pero aún así está bajo el umbral de la pobreza. Sí, exacto. Las modalidades que más crecieron en los últimos años
no solamente en el gobierno de Alberto Fernández, sino también principalmente en el de Mauricio Macri, cuando creció, fueron las modalidades asociadas al trabajo de cuenta propia, digamos, monotributo, monotributo social, y bueno, que son, digamos, dinámicas laborales o contratos laborales con un margen de flexibilidad mayor, con menos derechos y que en general tienen menor capacidad para indexar sus salarios o para ajustar sus salarios según la inflación, digamos. Entonces, eso explica esto, ¿no?, que vos comentabas, de que existe una masa de trabajadores pobres en la Argentina creciente y que en un contexto en donde Milei anuncia que la actividad económica va a caer, bueno, ¿cuál va a ser el umbral de la pobreza bajo el gobierno de Milei? Asume con un umbral del 42%. ¿Cuál va a ser el límite tolerable por la sociedad argentina respecto a la caída de ingresos y respecto al incremento de la pobreza? Claro, pero por otra parte, vamos, te ubico como hipotético funcionario y tenés que asesorar a Javier Milei. También hay que decir, él está legitimado, o sea, lo que no se le puede decir es que mintió, porque él dijo, vengo a hacer un ajuste. Entonces el momento para hacer el ajuste, el shock fiscal que quiere hacer es este. Es apenas asume, porque después se genera quizás un desgaste, si le va tomando... Bueno, esto que decía Macri, ¿no? Que Macri decía que fue gradual, muy gradual, cuando volvamos o tenemos que hacerlo sin dudar. Bueno, abandonar el gradualismo es lo que pretendía Macri, hacer todo shock, así, todo rápido. Sí, yo parto nuevamente de que tuvimos dos escenarios distintos. Quizás incluso durante el gobierno de Macri había más margen social para hacer una política de estabilización de shock, más que en el margen que existe ahora, ¿no?, dado la situación socioeconómica de la población en general. Es verdad que el contrato electoral firmado pareciera ser que avala el ajuste en cierta manera o la normalización de la economía que venía fuertemente distorsionada en los últimos años, producto de la pandemia, producto de un montón de cuestiones exógenas y también de decisiones propias del gobierno. Entiendo que hay un plafón inicial para llevar adelante algunas medidas de estabilización. El problema es dar todas las batallas al mismo tiempo, ¿no? Subir abruptamente el tipo de cambio, hacer un ajuste fiscal fuertísimo, buscar desarmar las LELIQs mediante endeudamiento shock. Creo que a priori el plan, de lo que conocemos del plan o de lo que se rumorea del plan, es fuertemente ambicioso de entrada y muy costoso socialmente. Entonces, si bien hay cierta legitimación y si bien el balotaje costoso socialmente, ¿a qué te referís? ¿Que van a pagar los sectores, digamos, ese ajuste lo va a terminar recayendo en sectores más? Sí, claro, por supuesto, porque si él habla de una caída fuerte de la actividad, esto se va a pagar con un alto desempleo. En el mejor de los casos, subvenciones. Sí, con un crecimiento muy fuerte del desempleo y con una caída muy fuerte del consumo y de la actividad económica. Esto, entonces, hay que decirlo, desde el aspecto social puede llegar a ser muy costoso y si el gobierno, que está en plan de reducir gastos, no tiene la sensibilidad adecuada cuando llegue el momento de la recesión y cuando sea necesario fortalecer el gasto social, bueno, puede ser muy problemática la gobernabilidad. Y bueno, y también no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, la relación con los gobernadores, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya dice que va a ajustar la obra pública y las transferencias de la provincia. Bueno, ¿cómo va a ser esa gobernabilidad si quiere dar todas las batallas al mismo tiempo y quiere hacer toda esta política de shock en el corto plazo? Mira, nos metemos con el espíritu navideño, porque ya estamos en diciembre, ya hay que armar el arbolito y nos metemos con ese tema, pero desde el punto de vista económico y del alza promedio, que será de 277%, una Navidad cada vez más cara. Festejar Navidad será 3 veces más caro que el año pasado. Acá sí nos fuimos muy por encima de la inflación promedio, aumentos de 240% en los productos esenciales. Y tenemos placa de algunos de los productos. Cuán más caro va a ser, por ejemplo, la sidra. Aumentó 350% en términos de dinero, de 399 pesos a 1.794 pesos. Mirá la diferencia que hay entre 12 meses, ¿no? De diciembre al diciembre del año pasado. Espumantes de ananá de 499 pesos, de 500 pesos a 1.785 pesos. Estas son las diferencias. Eso es lo que pagábamos
El año pasado son 6 garrapiñadas de maní de 215 pesos a 743 pesos, todos productos típicamente navideños, pero en todos los casos triplica o cuadriplica el valor. Crecimiento moderado, pan dulce, 1.799 pesos con un aumento del 153%. Ese lo podemos ubicar cerquita de la inflación, 153%, está bastante cercano. Turrón de almendras, 1.569 pesos, 210%. Y turrón semiblando, 890 pesos con un aumento promedio del 212%. Presupuesto para la mesa dulce 2022, 4.700 pesos. Presupuesto mesa dulce, el mismo presupuesto, por supuesto, 16.000 pesos. Casi 4 veces. Impresionante el crecimiento. Bueno, son productos algunos... de hecho, por eso, a esto me refiero. Aguinaldo, si el gobierno nacional electo no tiene sensibilidad respecto a esto, claro, arranca mal. Claro. Por supuesto que cualquiera en su casa puede decir, bueno, pero compro. No estamos haciendo este juego, digamos, de alguna manera. Sí. Permite ver la escalada de precios en productos muy, muy típicos. Pero, bueno, la inflación es un tema, bueno, fue la gran complicación de este gobierno que se va la próxima semana, ¿no? Me parece que nunca le pudo encontrar ahí la vuelta sí, a la puja distributiva, a los precios, a los controles, que muchas veces no llegaron o no se pudieron comunicar, no sé qué fue lo que pasó. Sin duda, y por eso considero que 2 años de inflación elevada, como plantea Milei, es insostenible, por lo menos de cara a la sociedad, porque justamente llega con esto, ¿no? Con la promesa de reducir la inflación o de generar estabilidad económica que le permita a la gente ordenar su vida. Yo creo que coincido con vos que el problema del actual gobierno es que en materia económica la gente tuvo su vida desordenada, claro, y constantemente corriendo por detrás de la inflación. Yo creo que si Milei le va a tomar la mitad de su mandato empezar a mostrar algún resultado positivo en esta materia, bueno, yo creo que va a ser difícil de cara a lo que se viene. Claro, además los tiempos políticos, en 6 meses, 10 meses estás de vuelta en campaña, o sea, tenés que mostrar logros y nos agarramos de lo que él dice. Nosotros no estamos, él dijo 12 a 24 meses de estanflación, como decías vos y yo también coincido, la estanflación, digamos, para cualquier gobierno es lo que se busca evitar. Uno puede entender, bueno, periodos como el pandémico, digamos, donde tuvimos una situación donde la recesión prácticamente separó la producción y uno puede llegar a entenderlo. No sé si la gente le va a tener tanta paciencia a 12 a 24 meses de esa situación, ¿no? No, y aparte, llegando a las elecciones de medio término, uno necesita mostrar ciertos resultados políticos, sobre todo este gobierno nacional, que necesita engrosar su participación en el poder legislativo. Entonces también creo que para la cuestión de gobernabilidad y la institucionalidad y de la necesidad que ellos tienen de mejorar su performance en el aspecto legislativo y de mejorar su representación, va a ser complejo un programa que requiera tanto tiempo para resolver esta problemática y que se tarde tanto en mostrar resultados en este aspecto. Claro. ¿Hay alguna explicación, Kevin, a esta especie de calma cambiaria? Está todo muy tranquilo, el dólar no se ha movido, vos recién nombrabas las PASO, después de las PASO, o bueno, una devaluación casi obligada del gobierno, pero hubo movimientos. Ahora hay como una especie de expectativa a ver qué va a pasar la semana que viene. Yo creo que la coalición incipiente que se formó para ganar el balotaje entre el macrismo y la Libertad Avanza, yo creo que dio algo de certidumbre en los mercados respecto a que la idea de dolarización cada vez está más lejana y que podría llegar a ser una medida de segunda generación, por ejemplo, como a Milei le gusta llamar. Entonces, que en el corto plazo y en el mediano plazo no vamos a asistir, esperemos, a una propuesta de dolarización como original, como la que planteaba Ocampo, sino más bien esto, ¿no? Una especie de corrección cambiaria más a lo más parecido a lo que planteó Juntos por el Cambio en el periodo 2016-2019, y eso quitó algo de presión sobre los tipos de cambio financieros y generó algún tipo de alivio en el tipo de cambio y en la presión cambiaria. El mercado le tenía miedo a la dolarización, digamos. Por supuesto, sí. Yo creo que esto tranquilizó un poco y bueno, también tenemos
una situación más auspiciosa en materia cambiaria, por lo menos en ingreso de divisas para el año que viene, Claro. ¿no? Con un campo recuperado, Una con sequía que quizás no no tengamos y que también el sector energético va a empezar a tener una balanza positiva, entonces eso va a implicar un ingreso de divisas, digamos. Entonces, a priori, en ese sentido vamos a tener un año mejor. Además, si efectivamente se cumple que el tipo de cambios se corrige y se lleva a 6.50, es posible que mermen las importaciones, entonces la balanza comercial podría llegar a tener un buen desempeño, lo cual podría llegar a ayudar a generar algún alivio respecto a la necesidad de divisas para encarar los compromisos del año que viene. Kevin, te hago la última. ¿Qué papel imaginás del fondo? En este gobierno que se está yendo, tuvo una fuerte influencia en cada una de las decisiones que el gobierno intentaba poner. ¿Cómo imaginás esa relación? Bueno, Milei ha dicho que su ajuste es mucho más fuerte de lo que el fondo propone, con lo cual, pero ¿imaginás una presencia fuerte del Fondo Monetario? ¿Cómo te imaginas esa relación? Que para nosotros es muy importante porque tenemos vencimientos de pagos. Yo creo que va a haber una relación quizás más amigable por afinidad política. Recordemos que, bueno, que el Fondo Monetario, el gran préstamo que le hace la Argentina es al gobierno de Mauricio Macri, y en general el Fondo Monetario ha tenido una relación más conflictuada con gobiernos vinculados al peronismo. Entonces, asumo que la relación va a ser quizás más auspiciante. También esto, ¿no? Se está rumorando. Pero con fuerte influencia del fondo sobre las políticas. Por supuesto, pero a priori Milei ya avisa Claro. que sus políticas son más radicales que las propuestas por el fondo, ¿no? Entonces, también eso es una alarma, ¿no? Porque siempre tenemos la historia de que el Fondo Monetario ha sido bastante exigente con sus metas respecto a materia fiscal, a materia cambiaria y a materia monetaria. Milei dice que va a ir más allá. Bueno, a priori es llamativo. Y entendemos que, bueno, si se lleva adelante realmente el préstamo que se está negociando de 15.000 millones de dólares, bueno, claramente hay una predisposición del Fondo Monetario a seguir financiando a la Argentina. Veremos cuál es el programa, pero a priori va a tener una fuerte influencia, como lo tiene en cada país donde interviene, pero entiendo que si hay desembolso neto de fondos, eso le permitiría a nuestro país no tener, digamos, tanta presión en ese aspecto. Kevin, muchas gracias. Muchísimas gracias. La palabra de Kevin Castillo, es economista, un poco tratando